3 años después de su realización, más o menos 2 años después de la elaboración del informe por parte de los técnicos, este fin de semana el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades, mejor dicho, ha publicado el famoso informe del Georradar sobre la Vega Baja y parcelas aledañas. Podríamos entrar en la causalidad de por qué se ha publicado en estas fechas, pero para hacer honor a los que realmente han sido perseverantes en la necesidad de publicación de este informe, tenemos que hablar de la entidad Toledo Sociedad y Cultura, cuyo presidente es Antonio Zárate, a quien tenemos con nosotros. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, por fin ha llegado el informe. Yo no sé si nos podemos aplicar el dicho de más vale tarde que nunca. Pues sí, ha llegado el informe, pero hay que recordar que este informe llega precisamente porque la plataforma lo viene solicitando ante el Parlamento Europeo, dado que las autoridades españolas pues, no respondían a esta petición. Y concretamente a la última, a la celebrada en septiembre, donde una de las conclusiones que allí se obtuvo en esa reunión fue la de solicitar a las autoridades españolas por parte del Parlamento Europeo la publicación de este georradar, porque nosotros veníamos insistiendo en la importancia que tenía este estudio. Siempre creíamos que era para ratificar lo que nosotros veníamos señalando desde hacía años, concretamente desde el año 2018, y señalábamos, en esencia, que los restos arqueológicos se extendían por gran parte de la Vega Baja y de la Peraleda. En la Georradar, este estudio de Georradar confirma esas consideraciones que nosotros señalábamos y que señalábamos, por otra parte, sobre estudios previos, porque tampoco hay que olvidar que ya hubo un estudio de georradar con medios mucho más, lógicamente, más elementales, con una técnica menos avanzada, pero ya hubo un estudio previo de georradar y catas arqueológicas, es decir, hubo mucho trabajo, ha habido mucho trabajo desde principios de la década de los 2000 y concretamente en el año 2008, cuando se declaró parte de ese espacio, se declaró ampliación yacimiento arqueológico Vega Baja, que coincidía, por otra parte, con aquella actuación urbanística que pretendía o que preveía la construcción de 1.300 viviendas. Pero nosotros lo que señalábamos es que fuera de ese entorno y evidentemente fuera de los entornos protegidos como Vic, había restos arqueológicos. Y eso queda confirmado ahora mismo. Antonio, podríamos entrar en dirimir, bueno, el momento en el que se decide la publicación de este informe es fin de semana, a las puertas de una campaña electoral, con un proyecto, bueno, pues que se ha presentado con la presencia de las más altas instituciones, por ejemplo, el del cuartel de la Guardia Civil. ¿Vosotros os quedáis con esa conjunción de tiempos o miráis más allá? Nosotros miramos realmente más allá y no nos preocupa mucho el momento en el que se produce la publicación. Y si hay algunos intereses y hay intereses ocultos para justificar que la publicación se haga en ese momento y no en otro. A nosotros lo que nos importan son siempre los hechos. El hecho de demostrar la importancia de los restos que ahí existen y la extensión que ocupan, y que viene a confirmar que lo que seguimos diciendo, lo que seguimos ahora mismo pidiendo y diciendo, es la necesidad de un plan especial de toda la Vega Baja y que se incluya la Peraleda. En su momento denunciábamos la construcción del cuartel sobre un espacio en el que teníamos certeza de que existían restos y además estaba en una zona de protección de paisaje. El ayuntamiento, si recordamos la prensa, insistía que jamás de los jamases se iba a cambiar esa ubicación, porque esa ubicación era perfectamente admisible e incluso se hizo llamar al embajador de España ante la UNESCO para ratificar la construcción del cuartel junto al poblado obrero. Se ha demostrado evidentemente que no, que evidentemente teníamos razón. Ahora sigue ocurriendo lo mismo al otro lado del río y además con la previsión de un nuevo barrio. A nosotros lo que nos importa realmente, lo que nos importa, sinceramente, es nuestra ciudad, es nuestro conjunto histórico y su entorno, y esas maravillosas vegas
que tienen que estar conservadas y mejoradas. Lo demás, lo de la oportunidad, que sea en este momento o en otro momento, nosotros pedíamos cuanto antes, y ese cuanto antes se ha ido dilatando en el tiempo y ha necesitado, primero, denuncia por expoliación ante el Ministerio de Cultura y, en segundo lugar, lo que ha exigido, en este caso, en el caso concreto del georradar, de la publicación del georradar, pues trasladarlo a las instituciones de la Unión Europea, concretamente al Parlamento Europeo, y formar parte de uno de los puntos esenciales que nosotros demandábamos, que nosotros señalábamos en aquella petición ante la Comisión de Peticiones, valga la redundancia, del Parlamento Europeo. La oportunidad, bueno, pues las autoridades en ese momento sabrán cuál es la razón de hacerlo justo en este instante. Claro que también es cierto que puede convertirse de la noche a la mañana en la justificación de la muestra de interés por parte del antiguo o del actual equipo todavía de gobierno del ayuntamiento para mostrarnos el amor al patrimonio, como nos viene diciendo ahora unas declaraciones casi siempre exultantes de amor al patrimonio y al medio ambiente que anteriormente no se han materializado. Y una prueba de que no se han materializado pues es cómo se ha retenido este informe de Georradar hasta este momento. Antonio, según consta en el informe y según lo analiza, por ejemplo, bueno, el informe se puede consultar en Internet, o sea, es tan sencillo como buscarlo, son 117 páginas con un gran despliegue de fotografías, de planos, o sea, está abierto a todo el público, pero también consta que las autoridades conocían el contenido de este informe en el 2020. Si se conocía el contenido de este informe en el 2020, ¿por qué se ha dado pie a proyectos, a presentación de proyectos que hablan de ese cuartel de la Guardia Civil, que hablan de esa construcción de un nuevo barrio? Bueno, pues eso es lo que a nosotros nos sorprende, pero eso es si vamos a la Peraleda, que efectivamente la Peraleda sigue siendo zona de protección de paisaje. En la carta arqueológica figura en su mayor parte como zona también arqueológica. Es una zona, en cuanto al caso del cuartel, una zona de valor ambiental, que todo eso hay cartografía, que hay argumentos, los argumentos que siempre defendemos. Pero es que si volvemos otra vez al entorno de lo que entendemos de forma más específica por Vega Baja, nos encontramos con la contradicción del célebre convenio marco. Y el célebre convenio marco de colaboración entre las tres instituciones, hay que recordar que se firma en el mes de septiembre de 2021 y se publica en el boletín oficial en el mes de octubre, en el año 2021. Nosotros habíamos estado ante el Parlamento Europeo en el año 2020 denunciando toda esta situación de inacción por parte de las autoridades, de inacción y de riesgos, de amenazas al patrimonio. Como respuesta, se elaboró un convenio en colaboración con las tres instituciones de actuación en Vega Baja. Nosotros desde el primer día denunciamos por activa y por pasiva ese convenio es insuficiente y no tiene en cuenta la realidad de Vega Baja. Este estudio de Georradar pone de manifiesto, prueba objetiva y de manera manifiesta que aquel convenio es insuficiente, porque lo que propone es un ámbito de actuación muy reducido que ahora cualquier ciudadano, cualquier persona puede contrastar con ese estudio que está publicado efectivamente, como dices, Ana Isabel, está publicado en las páginas web de la propia Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades. Así que ahí hay unas contradicciones muy graves desde el punto de vista de la administración y sale, pues eso, ahora, cuando ha venido esta presión, que entendemos que es resultado, estamos seguros, es resultado de nuestra petición última en el mes de septiembre y del acuerdo del mes de septiembre de 2022 y del acuerdo allí de dirigirse de la Unión Europea, del Parlamento, de dirigirse a las autoridades españolas para que lo hagan público, junto, evidentemente, con otras peticiones que también allí se formalizaron. La del plan especial, evidentemente, es una exigencia también. ¿Y ahora qué, Antonio? Porque, bueno, el informe esboza, deja constancia de, por ejemplo, restos de calzada romana que, bueno, unirían por un lado hacia San Pedro el Verde y por otro lado hacia la Puerta del Cambrón para terminar en la iglesia, en la Basílica de Santa Leocadia. Esboza también 8 grandes edificaciones romanas que podrían ser un supuesto complejo termal. Esboza también que la
parcela donde está construido el Colegio Virgen del Carmen, que me parece que se construyó el siglo pasado, en los años 20, Sí, bueno, se sí. destruyó un gran complejo que podría ser, que estaba perpendicular al Circo Romano, que podía ser un anfiteatro. ¿Y ahora qué? Porque lo que está destruido, está destruido. Lo que está construido Efectivamente. encima, por ejemplo, la iglesia de San Ildefonso u otras zonas, está construido. Pero lo que por encima nada más que tiene tierra, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos, lo que solamente hay tierra, lo primero que nosotros pedíamos es que había que conocer y reconocer exactamente cuál era la entidad de esos restos, cómo estaban y dónde se encontraban. Y a partir de ahí, efectivamente, lo que hace falta es un plan de conjunto. Por eso mismo, el convenio marco, por eso mismo denunciamos el convenio marco entre las tres administraciones, porque era insuficiente y porque lo que hace falta, una vez que tengamos identificados esos restos, como ahora lo tenemos, ahora lo que procede es un plan especial de conjunto de toda esa zona, incluyendo también la Peraleda, donde una vez que conozcamos todo ese conjunto, que ya lo vamos conociendo y muy bien, pues a partir de ahí se elabore un plan de ordenación y de puesta en valor de todo ese espacio, porque ahora hay que actuar sobre ese espacio, evidentemente, hay que ponerlo en valor. Pero no solo los restos, evidentemente, aparte de los restos, es un espacio inmenso, es un espacio que da posibilidad para crear una zona auténticamente verde, zonas verdes además diferenciadas incluso, porque si saltamos el río al lado de la Peraleda, en la Peraleda o dentro de la Peraleda tenemos incluso zonas de uso agrícola. Es decir, que todo eso habrá que ordenarlo. Y existen infinitas posibilidades. Yo no me canso de poner de ejemplo siempre el caso de Madrid-Río, donde es un espacio inmenso. Y evidentemente la labor realizada allí ha sido espectacular, ha sido espléndida. Pero lo primero para actuar hay que conocer en qué campo, en qué terreno nos estamos moviendo y qué potencial tiene. Eso ahora ya lo conocemos. Luego ahora el desafío es, a ver, hay que hacer un plan especial de conjunto y hay que poner en valor, hay que ordenar, hay que organizar todo ese terreno, pero no actuar con, con actuaciones puntuales como u ocurrencias, porque prácticamente son ocurrencias. Ahora hago aquí una senda, no importa si oculto o no oculto antiguos restos, ahora hago aquí un aparcamiento, no sé lo que hay aquí o deja de haber, hago unas sendas ciclistas, porque esto de las sendas ciclistas, evidentemente en el contexto actual, pues tiene interés desde el punto de vista medioambiental, pero hay que saber dónde y cómo. Ahora ya lo sabemos todo. Ahora estamos en condiciones de poder empezar y hacerlo maravillosamente bien, de manera espectacular. Y una verdadera pena, Ana, que hayamos despreciado, porque yo creo que ya es muy tarde, la ilusión de que Toledo hubiera aspirado a ser capital europea en el año 2031, porque tenemos condiciones para esa ilusión colectiva y una operación de esta envergadura hubiera sido auténticamente brillante si para 2031 hubiéramos podido tener Las Vegas reacondicionadas, reorganizadas para la ciudadanía y para, evidentemente, para el conjunto de la humanidad. Las personas que han realizado este informe, sobre 80.000 metros cuadrados, dicen que es la actuación arqueológica más importante de España. ¿Qué le pasa a Toledo? ¿Qué le pasa a la ciudad? ¿O qué le pasa a sus dirigentes que, teniendo algo de lo que presumir, además de lo que es Toledo, que es Claro, decir, hemos sí, sí. sido el foco de la actuación arqueológica más importante de España, digamos que ha estado ahí 2 años, 3 años mareando la perdiz? Pero vamos a ver, Ana, si es que simplemente, si volvemos a oír, a ver y a escuchar nuestras intervenciones en el Parlamento Europeo, allí se podrá ver que nosotros insistíamos en la importancia, en el valor histórico, ya en el valor histórico, histórico-cultural de todo ese espacio, porque evidentemente si Toledo ha sido capital de la España visigoda, ha sido la primera la capital del primer, vamos a decir, el primer Estado español. Ha tenido una importancia tremenda. Es el yacimiento arqueológico y nosotros esto lo veníamos diciendo. Y allí en esas reuniones se ponía de manifiesto e incluso nos daban la razón. Es el yacimiento arqueológico visigodo más importante de Europa y es construir Europa. Eso forma parte de la cultura europea, porque el Estado visigodo también se extendió por
Francia, y aparte de eso tiene un recorrido, amplio recorrido por todo el territorio europeo, en el recorrido de esos pueblos, de los pueblos visigodos. O sea que tiene una importancia histórico-cultural muy importante. Pues es realmente triste que hayamos dejado pasar tanto tiempo para poner en valor, o para reconocer al menos, reconocer el valor de todo este espacio. Antonio Zarate, ¿satisfecho? Claro, evidentemente, ahora mismo estamos muy satisfechos, muy ilusionados y desde luego confiando en que las autoridades, estas, las que si sigue esta corporación, si es otra corporación con otro partido, con otras fuerzas políticas, sean responsables y sepan conservar y poner en valor la Peraleda también. Y desde luego no construir el cuartel en la Peraleda, porque hay infinitas posibilidades. No construir un nuevo barrio, que eso da para múltiples lecciones de geografía urbana y de otros profesionales para explicar que Toledo no necesita, hay un barrio, entre otras cosas, y lo hemos explicado por activa y por pasiva, porque la ciudad ni siquiera tiene crecimiento demográfico y por otra parte suelo urbano suficiente como para no alterar espacios de un enorme valor paisajístico reconocido, posible valor arqueológico de alguna manera reconocido, y, por supuesto, un inmenso valor ambiental. Así que muy satisfechos por el momento y muy ilusionados en el futuro, confiando que los responsables políticos que surjan de las nuevas elecciones sean conscientes de estos valores que tiene nuestra ciudad y que incrementan potencial, desde todo el punto de vista, potencial cultural a esta ciudad tan única para nosotros, tan singular y tan emocionante en todos los sentidos, que es Toledo. Una última cuestión. ¿Alguno de los candidatos a la alcaldía se ha puesto en contacto con Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura? Realmente se han puesto en contacto todos menos un partido político. Vale. Bueno, pues hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, ha sido un verdadero placer como siempre. Ana, a tu disposición siempre. Muchas gracias.